Compás, le damos la bienvenida a septiembre con otro capítulo más de Efemérides Astronómicas y otras hierbas, el nuevo segmento del canal que llegó para quedarse, en el que al principio de cada mes les acerco o adelanto, cual adivino, los acontecimientos celestes más relevantes e importantes del mes, junto a información de cultura astronómica en general. Y lo lindo es que al encontrarme en Córdoba, Argentina, prácticamente al centro del país, todo este material está enfocado principalmente en el hemisferio sur, que probablemente junto con la zona ecuatorial es donde se encuentran los cielos más ricos para las observaciones astronómicas, pero del que quizás menos información bibliográfica podemos encontrar. Por eso la idea de este material es acercarles parte de mis estudios, investigaciones y trabajos de campo como aficionado amateur, para de esta forma sumar un granito de arena más a la comunidad y enriquecerla, ya que sin contextualizar, sin perspectiva, sin un fundamento teórico, muchas de las observaciones astronómicas quedan simplemente como puntitos luminosos y obviamente no es la idea. Por eso en este material no me limito a las fases de la Luna, elongación, oposición, acercamientos o conjunciones planetarias, que es, por así decirlo, la info más efímera o circunstancial de cada mes. Por eso la dejo para el final, para el tercer y último bloque. Mientras que en el bloque 1 y 2 les acerco info que es útil para todos los años en el mes correspondiente y que incluso pueden consultar en otros meses y momentos del año, ya que la bóveda celeste tampoco cambia tan drásticamente mes a mes. Por eso, si su idea es hacer observaciones más bien cuantiosas, pueden también consultar los capítulos anteriores, o si su objetivo es hacer algo más corto o incluso más extenso, pero sobre un solo objeto, pueden abordar solamente el material del corriente. Aparte, me parece importante destacar que aparte del bloque 1, donde les acerco como consejos para la observación de cielo profundo, tanto con binoculares o telescopios, donde nos sumergimos en nebulosas, en diferentes tipos de estrellas, en cúmulos abiertos y globulares, galaxias y otros objetos peculiares. Gracias al bloque 2, este medio se convierte quizás en el primer y único medio de divulgación contemporáneo en el que abordamos la astronomía como lo hacían los antiguos pueblos ancestrales, no solamente donde exploramos el espacio exterior, sino que nos sumergimos en nuestro espacio interno, hacemos contacto con nosotros mismos y con el objetivo del autoconocimiento, agregando cierto matiz astrológico a través de las astrologías chinas, que a diferencia de lo que se cree o nos llega a Occidente, estas forman parte de la naturopatía oriental, de la medicina tradicional china, es decir, es una técnica más junto a la acupuntura, la fitoterapia o la farmacopea vegetal, el masaje terapéutico y la gimnasia terapéutica china o qigong, junto al changming o otras recomendaciones nutricionales, etc. Por eso no lo hacemos desde la perspectiva mágica o desde la creencia en la astrología, sino más bien desde un abordaje fenomenológico o gestáltico, como astrologías chinas, como método proyectivo, introspectivo y expresivo. Por otro lado, no sé si notaron que he cambiado la escenografía, ya que en el living de casa no solo tengo a mi querido reflector tipo Newton, el Skywatcher Heritage Flex Tube tipo Mini Dobson, sino que más atrás instalé también en mi preciado refractor
Celestron línea Astromaster AZ, ya que, como veremos más adelante, desde finales de este mes los días empiezan a durar más que las noches, así que me parece oportuno realizar observaciones del Sol. Pero también el mes pasado tuvimos a la oposición de Saturno, estamos saliendo de la de Júpiter y este mes es ideal para observar a Venus, a Mercurio, a Neptuno. Así que bueno, por ese fanatismo también a la observación planetaria con refractores, haremos en el bloque 1 un pequeño especial introductorio a la planetaria clásica. Antes de dar inicio, los invito a suscribirse si el material les copa, dejar su pulgarcito bien arriba y en la caja de comentarios pueden hacer sus críticas constructivas, aportar info o dejar sus dudas. Ahora sí, comenzamos. Para comenzar con este material, me parece oportuno recalcar que si bien a nivel popular, quizás por la fama o divulgación que generaron las autoridades civiles, se decreta como inicio de la primavera al equinoccio de septiembre. Pero como expliqué en el capítulo anterior, la primavera verdadera empezó a comienzo de agosto, ya que desde entonces florecen árboles y plantas, e incluso la vida silvestre empezó a dar vía libre a sus cortejos. Por esto tenemos que definir a septiembre como la culminación de la primavera verdadera y el inicio de la primavera civil en el hemisferio sur. O sea, que a nivel astronómico, septiembre representa el equinoccio de primavera para este hemisferio, por lo que la aparición del Sol coincide en el horizonte con el punto cardinal este y su desaparición con el del oeste, algo característico del equinoccio y que no ocurre en ningún otro momento del año, como se suele pensar. Aparte, durante el día, la altura de la eclíptica en el cielo es igual que en la noche. De hecho, equinoccio significa igual a la noche, es decir, cuando el día tiene la misma duración que la noche. Y como esto involucra a todos los habitantes de la Tierra, ha surgido un movimiento internacional que reivindica el día del equinoccio como un día de unidad para toda la humanidad. En resumen, durante el equinoccio, en toda la Tierra, la noche y el día duran 12 horas. En consecuencia, el Sol debiera aparecer en el centro de las zonas horarias respectivas por el horizonte matemático 6 horas y desaparecer a las 18. Sin embargo, en algunos países, como es el caso de Argentina, los gobiernos han modificado el horario natural, imponiendo uno que supuestamente favorece la actividad laboral, que es lo que se denomina como hora de verano, por lo que todo esto no es tan evidente ni preciso en el reloj. Ahora, para este safari ya contamos con un bagaje importante de constelaciones, abordadas en capítulos anteriores, por lo que en el capítulo de hoy solo aportaré algunos objetos peculiares para completar un poco más dichos sectores del firmamento. Entonces, repasando, las 88 constelaciones que ahora utilizamos de forma genérica fueron presentadas a grandes rasgos por Eugène Delaporte en el año 1930. Dentro de estas encontramos las conocidísimas constelaciones zodiacales, que dicho sea de paso, las mismas no coinciden con las de los astrólogos occidentales, ya que ellas no se adaptan ni siquiera al cielo que vemos hoy. Y por ejemplo, mientras los astrólogos asignan exactamente 30 grados de la eclíptica a cada constelación como signo representativo, para un astrónomo el zodíaco no tiene otro significado que una interesante pieza de historia, que ayudó a las civilizaciones antiguas a rastrear, entre otras cosas, a las estaciones. Y aunque algunas constelaciones no sobrevivieron como integrante de las 88 según la UAI, como es el caso de las Pléyades, que en algún momento se consideraron como una constelación y ahora residen dentro de los límites de la constelación de Tauro, o como es el caso de la antigua integración de Escorpio con Libra, de la cual ya hablamos, y algunas nuevas incorporaciones, por así decirlo, más modernas, así todo, aún en nuestros días, las denominadas constelaciones nos permiten abordar la cartografía de la bóveda celeste de una forma más amena y, por qué no, lúdica. Entonces, para dar inicio a esta propuesta, podemos guiarnos mediante el capítulo de agosto y comenzar nuestras observaciones en dirección al oeste,
donde están los objetos celestes que primero desaparecerán por nuestro movimiento, donde aparte de los ya recomendados en aquella ocasión, podemos sumar algunos desafíos, como el caso de NGC 5812. Dentro de la constelación de Libra tenemos a varios objetos de cielo profundo, pero todos representan un desafío para el aficionado amateur. Por eso vamos por quizás el más accesible. Me refiero a la galaxia elíptica NGC 5812, aunque dejo en claro que esto no impide la dificultad. O sea, así todo, ella es una propuesta complicada, alcanzando un tamaño angular máximo de 2,66 minutos de arco, rondando la magnitud de 11 o 12. O sea, que reunirse para lograr esta posta, y después me cuentan cómo le fue. Y ojo que los estoy motivando a algo muy actual, ya que el estudio de ellas y los cúmulos globulares de galaxias elípticas aisladas, como esta, han comenzado a estudiarse en detalle solo recientemente, y su importancia se debe a que éstas pueden exhibir conexiones morfológicas con la historia evolutiva. Para ubicarla, vale aclarar que la misma se encuentra cerca del ecuador celeste, por lo que es al menos parcialmente visible desde ambos hemisferios en determinadas épocas del año, y podemos encontrarla prácticamente a mitad de camino entre Virgo y Libra, de hecho justo entre Mu Virginis o Rigil al agua y Suben el Chamali. Luego de la posta propuesta para las observaciones del occidente, sumando, como ya dijimos, las que les compartí en el capítulo de agosto, podemos dirigir la vista hacia el norte, donde se dice que varios objetos celestes alcanzan su mayor altura, por lo que resulta quizás la segunda dirección útil en las observaciones. Allí encontraremos durante el mes de septiembre, mes del gallo para la astrología china, varias constelaciones asociadas a las aves, como Águila o Cygnus, la cual se conoce también como Cruz del Norte. Si nos centramos en Águila, integrante de las 88 constelaciones actuales, pero alistada anteriormente dentro de las 48 constelaciones de Ptolomeo, podemos abordar varios objetos de cielo profundo, como ser el cúmulo abierto NGC 6709 o NGC 6755, como esos objetos más fáciles de ubicar, pero quizás poco llamativos. O incluso podemos sumergirnos en CR 401, catálogo Colinder, que hasta el momento no habíamos nombrado. Pero aprovechando la iniciativa anterior, vamos a buscar algo un poquito más jugado, como la nebulosa planetaria NGC 6781. Con una magnitud aproximada de 11 y tanto, este objeto de cielo profundo se conoce como la burbuja cósmica, bola de nieve o nebulosa planetaria fantasma de luna. Y como es la primera vez que abordamos en el canal a una nebulosa planetaria, es importante destacar que más allá del nombre, esta clase de objetos no tiene nada que ver con las nebulosas tratadas hasta acá, ni con planetas, sino más bien con estrellas, como nuestro Sol, que no contienen suficiente masa para terminar sus vidas en esas gloriosas explosiones conocidas como supernovas, sino que en el momento de colapsar y apagarse dan lugar a un objeto compacto del tamaño aproximado de la Tierra llamado enana blanca, recibiendo este engañoso nombre de nebulosa planetaria debido a la apariencia similar que poseen estas esféricas expulsiones de gas con los planetas gigantes cuando los vemos desde telescopios pequeños. Luego, podemos dirigir nuestra vista en dirección sur y guiarnos con los objetos compartidos en el capítulo de julio, a lo que le podemos sumar el cúmulo globular más famoso y quizás uno de los más bellos para observar tanto con binoculares como con telescopios. Hablo de 47 TUC. Después del cúmulo globular Omega Centauri, al cual ya abordamos en alguna ocasión, 47 TUC, por la designación de Flamsteed o NGC 104 en el nuevo catálogo general, es el segundo cúmulo globular más brillante y fácil de observar debido a su cuarta magnitud aparente. Localizable en el cielo sur sobre la región de la constelación Tucana, cerquita de la pequeña nube de Magallanes. Lo llamativo es que al estar constituido por millones de estrellas, muchas de las cuales son bastante inusuales y exóticas, es muy estudiado en la actualidad,
Incluso ya se conocen alrededor de 25 púlsars en su interior, constituyendo un cúmulo muy ruidoso, con un núcleo muy pero muy denso situado fuera de nuestra galaxia, a unos 16.700 años luz de la Tierra, con un diámetro aproximado de 120 años luz. Y finalmente, para completar un poco más de data sobre las constelaciones zodiacales, desde el cenit hacia el este tenemos a Capricornio y Acuario, constelaciones que habían quedado pendientes en el capítulo anterior y en donde podemos hallar ricos objetos de cielo profundo. Dentro de los objetos de cielo profundo que podemos encontrar en la constelación de Capricornio, el más sencillo quizás de localizar debido a su magnitud aparente que ronda entre 6 y 7, completamente accesible para pequeños equipos de aficionado, como telescopios o incluso binoculares, tenemos a M30 o NGC 7099, un cúmulo globular descubierto por Charles Messier en 1764, que se encuentra a unos 27.000 años luz del Sol, siguiendo una órbita retrógrada a través del halo galáctico interior, por lo que se estima que el mismo no se formó dentro de la Vía Láctea, sino que fue atrapado desde una galaxia satélite. Para localizarlo es sencillo, ya que se ubica a unos 4 grados al sureste de Zeta Capricorni, a mitad de camino entre Ota Capricorni y Eta Piscis Austrinis. Y como los demás objetos que se encuentran próximos a esta sección del cielo en Capricornio están por arriba de la magnitud 11, llegando incluso a 15 y más, será el único recomendado en este mes. Y finalmente, para cerrar con esta primera parte del safari astronómico, tenemos a la nebulosa planetaria llamada el Ojo de Dios, hélice o simplemente C63, que se encuentra en la constelación de Acuario a unos 680 años luz de distancia y se considera como una de las nebulosas planetarias más próximas a la Tierra, descubierta por Carl Ludwig Harding alrededor de 1824. En su aspecto es muy similar a M57, la nebulosa del Anillo, en la constelación de Lira. Incluso sus características físicas son muy parecidas a M27 o nebulosa Dumbbell en la constelación de Vulpecula. Y representa un fiel ejemplo de nebulosa planetaria, formada por una estrella bastante similar al Sol en lo que serían los últimos estadios de vida. Los gases expulsados por la estrella aparecen desde nuestra perspectiva como si viéramos un hélice desde arriba, de allí su nombre. La estrella remanente es una enana blanca y la edad nebular, basada en su ritmo de expansión, se estima en unos 10.600 años aproximadamente. Observarla es bastante sencillo porque posee una magnitud aparente entre 6 y 7, un tamaño de unos 18 minutos, ubicada entre las constelaciones de Acuario, Capricornio y Piscis Austrinius. Nuestro sistema solar contiene 8 planetas, 4 denominados como interiores o rocosos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y 4 conocidos como exteriores o gaseosos, donde se encuentran Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y sí, dejamos afuera a Plutón, que por nueva definición ha perdido el estatus de planeta, considerado actualmente por la UAI como un simple planeta enano. Esta nueva resolución para definir los cuerpos celestes por la Unión Astronómica Internacional generó desde el 2006 la caída de Plutón, pero el aumento de categoría en Ceres, antes considerado un asteroide, y de Eryx o Sena, entre otros. Sin embargo, en este capítulo haremos tan solo una breve introducción a los denominados planetas clásicos, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, conocidos desde antes de la invención del telescopio, por lo que son fácilmente observables incluso a simple vista, por lo que su existencia fue celebrada y ampliamente estudiada e interpretada por todas las culturas del mundo desde que se tienen registros históricos, dando incluso inicio a estos registros de la historia. Los 5 planetas son los astros más brillantes después del Sol y la Luna, aunque en el caso de Mercurio tiene mala fama por las precauciones que hay que tener para su localización.
Ahora, en resumidas cuentas, para distinguir en la bóveda celeste a estos astros y diferenciarlos de las estrellas, existen al menos 3 claves. La primera, como su nombre lo indica, fueron denominados por los griegos de la antigüedad como estrellas errantes o vagabundas. Entonces los planetas parecen moverse sobre un fondo fijo de estrellas. Sin embargo, para tal percepción debemos observarlos en repetidas ocasiones, ya que su movimiento es imperceptible en tiempo real, por así decirlo. La segunda clave, como expliqué anteriormente, los planetas siempre se encontrarán próximos a la franja de la eclíptica. Sin embargo, sin una app o sin conocimientos previos sobre esta región del cielo, el sentido común nos lleva a observar previamente cómo es el recorrido del Sol en el transcurso del día, para así localizar esta región, ya que el mismo realizará este viaje aparente en cada jornada. Pero tranqui, porque aquí la luna, idealmente creciente o menguante, no será de gran ayuda, ya que ésta nos indica, con su forma característica de C o D, según el caso, una especie de flecha en torno a la eclíptica. Así todo, si hasta aquí esto les parece demasiado sutil o sensible, hay una tercera clave, aunque no del todo cierta, y es que los planetas, a diferencia de las estrellas, no titilan, y este es quizás el método más utilizado para distinguirlos en ese primer acercamiento a la observación planetaria, aunque a decir verdad, ello dependerá en gran medida del zinc, entre otros muchos factores. Mercurio es el más pequeño de los 4 planetas sólidos, es decir, de los que tienen un cuerpo rocoso similar al de la Tierra, formado aproximadamente por un 70% de elementos metálicos y tan solo un 30% de silicatos. Su diámetro aproximado en el ecuador es de unos 4.879 kilómetros y al igual que Venus, los estudios demuestran que estos 2 planetas no poseen satélites naturales debido a su cercanía con el Sol. Y por esta cercanía, Mercurio es de los planetas más difíciles de observar si nos salimos de su máxima elongación. Sin embargo, cuando éste se despega del Sol para nuestra visual, puede alcanzar en sus mejores momentos una magnitud de menos 1,9 aproximadamente, por lo que se hace bastante sencillo divisarlo, incluso pudiendo identificar pequeñas fases como ocurre con la Luna, por tratarse de una órbita interna y tener un periodo rápido de 88 días, siendo lo mejor, como en toda observación planetaria, abordarlo en su mayor altura sobre el horizonte, e incluso durante el día. De hecho, muchos aficionados han logrado grandes detalles de sus características superficiales con esta técnica, a pesar de su pequeñez. Aunque obviamente los estudios más ricos se dieron con radiotelescopios o sondas como Mariner 10, Messenger y actualmente la astronave Bepicolombo. Es importante destacar que debido a la peligrosidad de abordar observaciones de Mercurio con instrumentos ópticos por esta cercanía con el Sol, muchos recomiendan solo hacerlo con sistemas Go-To y chequear antes perfectamente bien todas las precauciones necesarias. Pero por esta misma razón es posible divisar, aunque en inusuales ocasiones, el viaje de este planeta frente al Sol, acontecimiento que se denomina como tránsito, teniendo para tal ocasión todos los recaudos necesarios en una observación solar. Aunque a decir verdad, por la pequeñez del planeta, que como máximo puede alcanzar un diámetro aparente de 2 y pico segundos de arco, y por lo excepcional de este acontecimiento, ya que ocurre en intervalos pequeños de 3 años y medio, pero involucra también de hecho periodos mucho más grandes, por lo que desde 1901 hasta el 2050 solo se darán 21 tránsitos de este planeta. Por ello, muchos aficionados prefieren otros más recurrentes y vistosos, de los que hablaremos más adelante. Venus es el planeta más brillante, superado en luminosidad solo por el Sol y la Luna. Esto es así porque el mismo entra en segundo lugar en cuanto a proximidad con el Sol, después de Mercurio.
y en tercer puesto, después de Mercurio y Marte, si tenemos en cuenta el tamaño, por lo que se le conoce como lucero del alba en su aparición por el este al amanecer o lucero de la tarde cuando está colocado al oeste en el atardecer. Venus es un planeta completamente inhabitable por seres humanos, ya que su presión atmosférica es casi 100 veces mayor que nuestro planeta, encontrándose rodeado por una atmósfera muy pesada, constituida principalmente por dióxido de carbono y por prácticamente nada de vapor de agua, siendo sus nubes de ácido sulfúrico. Y como todos los gases son incapaces de llegar al espacio, quedando atrapados por su densa atmósfera, Venus es mucho más caliente que Mercurio, a pesar de que Mercurio se encuentre más cerca del Sol, por el famoso efecto invernadero. O sea que Venus es una fiel representación del infierno. En cuanto a la observación, Venus puede alcanzar unas 5 veces el tamaño de Mercurio, o para ser más técnicos, unos 66 segundos de arco, y una magnitud cercana a -4 y pico, no solo porque está cercano a la Tierra, sino porque su atmósfera genera un reflejo altísimo, siendo el planeta con mayor albedo. Por eso es recomendable observarlo cuando aún persiste la luz crepuscular, ya que el brillo de fondo ayuda a atenuar su altísimo resplandor. Y aunque los especialistas y aficionados pro pueden divisar detalles de su atmósfera, lo más lindo de su contemplación para mortales comunes como nosotros está en sus fases, una especie de luna en miniatura, pero mucho más pronunciadas que las fases del pequeño Mercurio, acá con una órbita de 225 días. Y si contamos con un telescopio de gran apertura tipo 250 de diámetro objetivo, el filtro violeta, como el W47, ayudará bastante a distinguir zonas diferenciadas. Si no, con un filtro solar en un pequeño refractor, es posible observar cuando Venus transita sobre el disco solar, ya que es un planeta interior, al igual que Mercurio, siendo en este caso un verdadero espectáculo, por su tamaño y por su atmósfera, generando fenómenos realmente curiosos y llamativos, sobre todo al inicio y al final de los tránsitos, componiendo el famoso anillo o gota de tinta. Pero, lamentablemente, estos acontecimientos son muy escasos y extraños, ocurriendo en periodos de entre 8 y 105 años y otros tantos, siendo los últimos en 2004 y 2012, y los próximos en el 2117 y 2125. O sea, sin embargo, algo curioso que recomiendo observar, que escuché por diversas fuentes, aunque sin una explicación definitiva del motivo físico o perceptivo que lo genera, es el denominado Ashen Light, la luz cenicienta de Venus, observable cuando el planeta presenta una fina fase, lo cual produce sobre la zona oscurecida una especie de resplandor verdoso. Aunque en este septiembre Marte no sería una posta oportuna, así todo no puede quedar afuera de este especial introductorio a la planetaria clásica, porque quizás este se trate del planeta que más controversias ha generado, algo completamente inflado por libros de fantasía, películas de ciencia ficción, pero también por subnormales. Aparte, Marte constituye uno de los objetos más interesantes de observar para los aficionados a la astronomía, porque si bien es pequeño, variando su tamaño aparente entre 15 segundos de arco y 25 como máximo, este es el único objeto celeste del que podemos observar su superficie, obviamente aparte de nuestro satélite natural, la Luna. Y si bien no se muestran en un telescopio estándar características tan puntuales como la Luna, en él podemos distinguir heterogéneas tonalidades y brillos, denominados como mapas diferenciados de albedo, donde los más llamativos y buscados cuando apuntamos a Marte con telescopios son los característicos casquetes polares, zonas brillantes y blanquecinas en sus polos, formadas de agua permanentemente congelada y hielo seco, siendo continuamente sublimado, es decir, pasando de estado sólido al gaseoso automáticamente, sobre todo en las diferentes estaciones.
a lo que vale resaltar que en Marte se pueden observar relativamente cambios estacionales e incluso advertir en una misma noche la rotación de este planeta. Para facilitar o enriquecer estas diferenciaciones o mapas de albedo, suelen recomendarse diversos filtros como son el rojo 25A o naranja 21 e incluso para detectar nubes orográficas o el proceso de condensación se utiliza por ejemplo el azul claro. Aunque es importante resaltar que regularmente Marte presenta tormentas con extensas nubes de polvo que imposibilitan la detección de zonas locales o incluso totales por varios meses. Igual, todo lo antedicho será bastante volátil, dependiendo de qué tan favorable sea su oposición, perihélica o afélica, teniendo en cuenta que estamos abordando un planeta exterior, pero uno con una excentricidad bastante peculiar en su órbita. Así que si bien estas denominadas oposiciones se darán cada 780 días terrestres, algo así como 2 añitos, las perihélicas solo ocurren cada 15 o 17 años, siendo estas algunas más favorables que otras. Por lo que en los últimos 60.000 años, la última gran oportunidad de observar a Marte fue en el 2003, aunque en el 2018 tuvo lugar otra, que fue tan solo unos segundos de arco inferiores a aquella gran oposición. Y ambas serán superadas recién en el año 2287. O sea, lo interesante de analizar estos datos es que uno toma conciencia y comprende por qué cuando uno se inicia en astronomía, los grupos de aficionados recomiendan estudiar y adquirir equipamiento enfocado en cielo profundo, ya que todo lo significativo de la astronomía planetaria ocurre realmente en contadas oportunidades. Aunque tampoco los datos quitan que apuntemos al planeta rojo. De hecho, aunque implica un altísimo desafío, con telescopios de alta gama y con mucho entrenamiento, es posible captar sus pequeños satélites, Phobos y Deimos, nunca vistos por mí, porque aunque su magnitud no es inalcanzable por equipos de gama media, su cercanía al brillante planeta hacen de esta hazaña algo prácticamente imposible. Espero que cuando tengan la oportunidad, prueben y me cuentan. Para cerrar con esta intro, es importante aclarar que gracias a las misiones de las Viking, Spirit, Opportunity y Curiosity, entre otras investigaciones, se ha confirmado la presencia de minerales hidratados y sales minerales disueltas en agua subterránea, en una especie de lagos o masas líquidas, aunque los más incrédulos de la ciencia se escudan en que estos hallazgos se trata simplemente de arcilla. No obstante, estos datos son prácticamente innegables debido sobre todo a las más de 250 estrías o bulis estudiadas hasta el momento y a lo largo del tiempo, que son esas especies de líneas sobre la superficie marciana, resultado que solo es posible por lo que acabo de decir, vetas fluviales. Incluso se ha confirmado la presencia de metano, que es un biomarcador, y trazas de estromatolitos, algo parecido a matas microbianas terrestres. O sea, que en Marte, el hermano de la Tierra, más allá de que en la actualidad el agua no pueda permanecer en estado líquido debido, entre otras cosas, a la presión, hace unos 3.000 millones de años muy probablemente haya tenido otras condiciones que polvo, óxido de hierro y cristales de hielo. La pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió? Para alargar con los gigantes gaseosos, vamos a por Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, con unos 143.000 kilómetros de diámetro ecuatorial, ya que es mucho más achatado en sus polos, el cual ha generado en más de una ocasión el debate de si esta en realidad no se trata de una estrella fallida, o sea, una integrante más de las enanas marrones, ya que Júpiter está constituido a grandes rasgos por los mismos componentes que una estrella, hidrógeno y helio, solo que no alcanzó el desarrollo suficiente para fusionarlos. Incluso, su aspecto es bastante similar al de una enana marrón. Pero no, muchachos, Júpiter es un planeta y está lejos de entrar dentro de la clasificación de enana marrón, porque le falta bastante masa aún. A pesar de tener una masa casi 2 veces y media la de los demás planetas juntos, y ser incluso más grande que la estrella más pequeña de nuestra galaxia, una enana roja que está a unos 600 años luz de la Tierra. Pero sí es verdad que Júpiter es el planeta más antiguo del sistema solar, y según algunas fuentes puede haberse formado incluso antes de que el Sol sea lo que hoy conocemos,
lo cual intensifica aún más esa idea de estrella fallida. En fin, para mí existen al menos 3 destacados que hacen de este planeta uno de los más hermosos. Lo primero, y quizás lo que generó en Galileo una de las tantas demostraciones observacionales de que la teoría antropocéntrica, donde la Tierra se presentaba como el centro del universo, era bastante ingenua y desacertada, porque ya en 1610 podía ver cómo 4 puntitos luminosos, pequeños, se movían cambiando su posición en el transcurso de los días, alrededor de esta estrella vagabunda. Así es, hablo de las 4 lunas galileanas, parte de los más de 70 satélites que posee Júpiter, las cuales pueden ser observadas incluso con pequeños binoculares prácticamente alineados sobre la zona ecuatorial de Júpiter. Algo a destacar es que una de estas, llamada Ganímide, es la luna más grande que podemos encontrar en el sistema solar, superando incluso a Mercurio, y otra, llamada Calisto, es prácticamente el tamaño de Mercurio. O sea, que si alguna de estas orbitara el Sol en vez de a Júpiter, tranquilamente podrían entrar dentro de la clasificación de al menos planetas enanos. Lo rico es que dicha alineación genera diferentes fenómenos bastante constantes y accesibles a la observación con telescopios iniciáticos y medianos, como son los tránsitos, donde es posible distinguir a sus satélites como pequeños puntitos más brillantes sobre la atmósfera de Júpiter, las ocultaciones graduales, donde estas lunitas pasan por detrás del planeta de nuestra perspectiva visual, o los denominados eclipses, los cuales ocurren en fechas alejadas a la oposición cuando sus satélites entran en el cono de sombra de Júpiter, siendo eclipsados. Por otro lado, uno de los sucesos que más sorprenden y emocionan son los denominados tránsitos de sombras. Acá los satélites proyectan su sombra sobre el disco del planeta, observándose pequeños puntitos oscuros sobre el cuerpo brillante de Júpiter. Y finalmente, la perfecta alineación de sus satélites, cada unos 6 años. Por ello, es importante destacar que por las órbitas y tamaños diversos es posible también expectar ocultaciones, eclipses totales, parciales o anulares entre sus mismos satélites. Lo segundo que hace de Júpiter uno de mis objetos celestes favoritos es que este es el planeta en el que mejor podemos observar la atmósfera, caótica atmósfera, llegando a un tamaño aparente de unos 50 segundos de arco, es decir, que al menos alcanza el doble del tamaño aparente de Marte, teniendo incluso oposiciones mucho más regulares que se repiten en periodos más cortos, como expliqué en el capítulo de agosto. Por lo que con un telescopio bastante tranqui es posible intuir, distinguir o observar los cinturones oscuros constituidos por nubes más bajas y calientes y las zonas brillantes que están en posiciones más altas, compuestas de cristales de hielo de amoníaco, que son esas clásicas bandas horizontales que podemos observar en el planeta. Y por último, en tercer novísimo lugar para esta introducción, es posible distinguir en Júpiter al menos como una pequeña discontinuidad en el CEB o cinturón ecuatorial sur, la denominada y famosa GRS o Gran Mancha Roja, un espectacular anticiclón que actualmente posee un tamaño aproximado de unas 2,5 veces el de la Tierra y puede ser vista ocasionalmente cuando la rotación del planeta nos lo permite desde nuestra posición, cada unas 10 horas aproximadamente, la cual ha ido cambiando a lo largo del tiempo, algo que se ha podido confirmar consultando diversos registros, volviéndose incluso cada vez más circular, por lo que se estima que llegará a este punto máximo para el año 2040. Para observar la atmósfera y la característica mancha roja, algunos aficionados recomiendan los filtros azules oscuros o azul claro, como el 38A y el 40A, y también recomiendan abordarlo durante el baño de luz crepuscular y los cielos matutinos. Saturno es sin lugar a dudas el objeto más emocionante para ver con telescopio, incluso con un pequeño refractor de 70 milímetros. Y aunque se considera que el primero en apuntar e intuir sus anillos fue Galileo Galilei en 1610, quien creía ver una estrella con orejas en su pequeño telescopio, fue Christian Huygens en 1655 quien pudo realmente contemplarlo. Este es el planeta en el que más satélites naturales se han contado hasta ahora, y se trata de otro gigante gaseoso, algo más pequeño que Júpiter,
por lo que podemos en él solo observar su atmósfera, aunque a decir verdad, esta es menos intrincada que la del gigante Júpiter, o sea que más allá de alguna tormenta ocasional a la que podemos acceder con equipamiento de aficionado, la realidad es que probablemente nuestra visual se limite a un cuerpo amarillento. Pero lo interesante y lo más llamativo son sus anillos, que contrastan con el cuerpo mediante un brillante blanco. Y digo anillos en plural porque en realidad se trata de cientos de anillos individuales, formados por infinidad de partículas de hielo, que van desde el tamaño de un granito de arena al de más o menos una casa. Los mismos se organizan, a modo clasificativo, desde los más externos con la designación A, B y C, por ejemplo, a los más internos y difusos, como D, E, F o G. Pero a decir verdad, con telescopios iniciáticos podremos observar solo el anillo A y B y diferenciarlos, en el mejor de los casos, mediante la denominada división Cassini. Pero si aumentamos el equipamiento a telescopios con un diámetro objetivo de 150 o más, podremos ver el anillo Crepé, con aspecto traslúcido y algunas pequeñas brechas. Incluso con telescopios de 300 es posible divisar en astrofotografía la brecha de Encke dentro del anillo A, causada por su satélite Pan. Sin embargo, si bajamos las expectativas a equipamientos modestos, más allá de los cuantiosos satélites, es posible, al menos, observar e intuir unos 4 de ellos, y tal vez 5, siendo el que más se destaque, con cierta tonalidad anaranjada, el famoso Titán, descubierto por Tristan Huygens en 1655, el cual reúne un porcentaje cercano al 96% de la masa total de anillos y satélites, pero siendo incluso más pequeño que Ganímede, de Júpiter, para que se hagan una idea. Para la observación de Saturno, muchos aficionados recomiendan filtros azul claro o amarillo número 8 para las zonas y cinturones. Bueno, para este segundo bloque, titulado como cuento chino, como de costumbre me voy a apoyar en esta pizarra, así la info queda plasmada en un solo pantallazo, como en una clase regular. A grandes rasgos, dentro de la medicina tradicional china y las astrologías orientales, el mes de septiembre corresponde con el mes del gallo, que es la rama terrestre o tronco terrestre número 10, y en China se conoce como Zhou o gallo, que es un mes que inicia generalmente el 8 de septiembre y se extiende hasta el 8 de octubre aproximadamente. Como rama, el gallo corresponde a un tronco terrestre cardinal oeste, con elemento y polaridad tanto interna y externa asociada al metal con polaridad yin. Y si nos basamos en la cuestión más dogmática, ¿sí?, o mágica si se quiere, se dice que el gallo es archienemigo del engaño porque es completamente leal, pero algo falto de diplomacia. Y si bien al gallo, ¿no?, le encanta el cacareo, es decir, que prefiere ser escuchado a escuchar, muchas veces se confunde con el cocoreo, es decir, que sus habladurías en reiteradas ocasiones los conducen a los chismes y pleitos. Sin embargo, el gallo, como la primavera, es completamente exuberante, franco, un poco rudo y determinado, preciso, ¿no? O sea, les tiro esto porque estamos ante un mes asociado a un signo yin, ¿no? Y bajo este pilar nos enfocamos en algo destacadamente intuitivo y sensible, pero pudiendo caer también en el autoritarismo y en lo extremadamente perfeccionista, incluso algo disconforme o intolerantes, ¿sí? Por eso es un mes para tratar esa obstinación por el detalle, evitando extraviarnos de lo esencial y caer en exigencias ante las apariencias, el figurar y conservar lo exterior, ¿no?, desvinculándonos de la interioridad o de una mirada más heterogénea, plural, inclusiva, ¿sí? Y bueno, como decía, el aspecto yin positivo, ¿sí?, de la sensibilidad. Por eso en los textos tradicionales se expresa que el mes de septiembre y esta rama
se asocia al sol poniente, ¿no? Cuando la jornada laboral ha finalizado y los pájaros regresan a su nido, marcando el tiempo del ocio o momento ideal para detenerse con una buena música, puede ser con copas, una excelente película o libro, o sencillamente dar vía libre a la simple contemplación. Por esta razón, el buen-humorado mono y el honrado cerdo son los grandes armonizantes del gallo. Sin embargo, sus beneficios más cuantiosos los hallaremos en el triángulo oeste, junto con el buey y la serpiente, que generan la energía comercial más preponderante de la metafísica oriental. Por esta razón, en este año buey, desarrollar la energía serpiente durante el mes de septiembre puede ser muy pero muy beneficioso. De hecho, este sería el mejor momento para aprovechar emprendimientos comerciales, por ejemplo. Mientras que los quiebres o la desventura, si se quiere, del gallo, es decir, este mes de septiembre, se va a dar con el conejo, el caballo y la rata. Sin embargo, sus combinaciones integradas dan lugar a la flor del amor. Energía coligada a la fama, el poder y obviamente a la atracción. O sea, lo importante a destacar con esto es que la astrología china no pretende predecir el futuro o adivinar la personalidad de un individuo, sino más bien que es una espiral dialéctico en el que uno se empieza a posicionar, a asumir un rol, un axioma, y a partir de eso hacer una nueva configuración. Como hemos visto, cada tiempo, años, meses, días y horas, están asociados a una rama terrestre, a un animal, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, cada vez que nos posicionamos en una de estas ramas, por ejemplo este mes en el gallo, existen, por así decirlo, ramas opuestas o de desventura, que serían las que están opuestas a él y las que están a 90 grados. En este caso sería el conejo, la rata y el caballo. Sin embargo, estos opuestos se vuelven complementarios cuando uno los puede pasar por su vida, los puede interpretar y vibrar con ellos. O sea, esa dificultad también se convierte en oportunidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, cada uno de estos signos, en este caso el gallo, tiene un triángulo que es sumamente beneficioso, que sería en este caso el buey, que sería este año, y la serpiente. Por eso lo interesante de todo esto es empezar a posicionarnos, a asumir roles y a ver cuáles serían esos opuestos para complementarnos y cuáles serían esas energías beneficiosas para empezar a desarrollarlas a lo largo del mes. No porque no se pueden desarrollar otros meses, sino que la invitación es hacerlo en este momento, en este tiempo. Pero aparte de este enfoque enriquecedor de las astrologías chinas asociado al autoconocimiento, también podemos abordarlas como un método sencillo de abordar la astronomía observacional. Y digo esto porque no es solamente ver y mirar el cielo, sino también poder hacer estudios, interpretaciones y profundizar, ¿no? Incluso comprender de una forma muy sencilla conceptos intrincados de la astronomía contemporánea. Por ejemplo, en capítulos anteriores dijimos que el Tai Chi es probablemente la primera representación del analema solar, pero también dentro del Tai Chi tenemos una parte clara asociada al Sol y una parte oscura asociada a la Luna, o sea que esta es la primera representación del calendario lunisolar chino. Las 5 fases, más allá de resumir las diferentes propiedades de las cosas en forma abstracta, es una representación de los 5 planetas más accesibles al ojo desnudo, que son el agua asociado a Mercurio, metal asociado a Venus, la tierra asociado a la Tierra y a Saturno, el fuego asociado a Marte y la madera asociada a Júpiter.
Y todo esto se integra en los Pakwa, en el patrón del cielo anterior y el patrón del cielo posterior, ya que las líneas enteras son yang, las líneas partidas son yin, y cada uno de estos trigramas se asocia a una fase o elemento chino. Pero en estos 9 cuadrantes también tenemos, al duplicarlos, ¿no? Al tener 18 cuadrantes, tenemos como esa primera representación de los aros para poder predecir eclipses solares y lunares. Pero también dijimos, aunque no me voy a detener en esto para este capítulo, que el patrón del cielo anterior, al tener en este eje una asociación con la madera, que como dijimos recién tiene que ver con Júpiter, y el patrón del cielo posterior en este eje tener una asociación de elementos con la Tierra, que como dijimos está asociada a Saturno. Entonces también es una forma, estos patrones, de representar esos inicios de revoluciones o de órbitas en Júpiter y Saturno. Por eso es un calendario lunisolar, pero también en ese baricentro de Júpiter y Saturno con el Sol. Y todo esto, tanto el Tai Chi como las 5 fases, como los Pakwa, se integra en una unidad, en un todo integrado, en las 12 casas o los 12 signos tradicionales chinos, iniciando desde la rata en sentido horario, terminando en el cerdo. Y todo esto se organiza después para hacer los signos del año, del mes, del día y de la hora, que es justamente como todos estos ciclos de la Luna y el Sol, de Júpiter y Saturno y de los diferentes planetas observables a simple vista, se van colocando, marcando como un ritmo sincrónico, ¿sí? Y si bien he visto que hay muchos calculadores online para calcular esto, sacar cuál es el año, el mes, el día y la hora de mi nacimiento, por ejemplo, o de algún ser querido, o de un momento histórico, o de incluso un lugar. Y que, bueno, la mayoría de estos calculadores de hecho están mal. Por eso en los cursos les enseño a hacer un cálculo manual, pero también enseño, aunque no me voy a detener en esto para este material, sí quiero hacer una pequeña introducción, porque podemos hacer un cálculo a ojímetro, es decir, observando el cielo o utilizando una app para otros momentos que no podemos acceder ahora, un momento histórico del pasado o del futuro, ya que en este sector de la pizarra les coloqué las diferentes ramas, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, etc., hasta el cerdo, y la asociación con los signos occidentales. Por ejemplo, la rata está asociada a Sagitario de Capricornio, ya que el inicio del mes de la rata está a mitad de camino entre Sagitario y Capricornio. Por esto, la astrología china, más allá de la apreciación de los equinoccios, al día de hoy también se puede utilizar y predecir la posición de los astros en el cielo real, ¿sí? Entonces, para el año nos tenemos que basar en la posición de Júpiter con las constelaciones. Para predecir el mes nos tenemos que basar a dónde está colocado el Sol en las constelaciones zodiacales. Para el día, si bien es un cálculo muy complejo, pueden utilizar el calendario lunar, las 28 casas lunares que comenté ya en un video. Y para la hora, bueno, es la posición del Sol en estos signos, que tampoco lo vamos a ver ahora mucho en detalle. Pero lo interesante de esto es que fácilmente pueden calcular el año y el mes, observando la posición de Júpiter en las constelaciones zodiacales y la posición del Sol en las constelaciones zodiacales para calcular el mes. Así, los astrólogos y las revistas o medios de difusión no le venden gato por liebre. Con esto damos finalizado entonces este bloque y vamos al calendario del mes.
En el resumen de las fases de la luna de septiembre tenemos al 6 del 9, luna nueva, o el mejor momento para sumergirnos en la observación de cielo profundo. 13 del 9, cuarto creciente o primer cuarto de luna, un momento ideal para lunear con prismáticos y o telescopios. 20 del 9, luna llena, momento no muy bien esperado por los astrónomos en general, ya que su reflejo impide muchas otras observaciones. Pero es un momento fascinante para caminatas nocturnas y para astrofotografía lunar. 28 del 9, cuarto menguante o último cuarto de luna. Para mí, la mejor fase, ya que permite temprano realizar observaciones de cielo profundo, por ejemplo, y luego disfrutar de los contrastes en la superficie lunar para la observación lunar. Dentro de los acercamientos significativos de este mes, vale destacar que el 10 del 9 la luna pasa 4 grados al norte de Venus. El 11 del 9, Palas o Pallas, asteroides del cinturón principal, entra en oposición en la madrugada, siendo bastante fácil de observar por su magnitud, accesible a pequeños instrumentos ópticos. 14 del 9, Mercurio en mayor elongación este, por lo que es el momento ideal para observarlo en dirección oeste después de la puesta del sol. Y el mismo día, 14 del 9, tenemos a Neptuno en oposición, momento ideal para encontrarlo y averiguar qué tanto de él podemos observar con telescopios de aficionado y o binoculares, ya que el octavo y último planeta del sistema solar se encuentra directamente opuesto al Sol a unos 180 grados y a mínima distancia de la Tierra, diferenciado del resto de estrellas por presentar un color gris azulado en la constelación de Acuario. Para ser completamente evidente y observar esa traslación de nuestro satélite natural, el 17 del 9 la luna pasa 4 grados al sur de Saturno y el 18 del 9 la luna pasa 3 grados al sur de Júpiter. 22 del 9, equinoccio de primavera. La estación comienza a las 16:21 en Argentina, donde el Sol cruza el ecuador celeste y se hace su ingreso en el hemisferio sur celeste. 27 del 9, la lluvia de meteoros sextántidas, la cual está asociada al asteroide 2005 UD y es una de las tantas lluvias menores que tendremos este mes, ya que septiembre no se caracteriza por lluvias muy accesibles desde el hemisferio sur. Pero para esta en particular, lo mejor es observarla antes de la salida del Sol en la constelación del Sextante, cerca del Sol, y es posible observar hasta unos 10 meteoros por hora. Bueno, compas, este material ha llegado a su fin. No olviden suscribirse, activar las campanitas, dejar su pulgarcito bien arriba si el material les copó, y en la caja de comentarios pueden dejar sus dudas, comentarios, dudas y aportar un poco más de info. Nos vemos.